corazón y entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, y entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor y alza tu voz. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Y al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y al que está sentado en el trono y al Cordero sea. Te exaltamos a ti, Jesús. Sea. Te levantamos a ti, Jesús. Te levantamos a ti, Jesús. Bendito eres. Siempre y para siempre, Señor Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios,
clama por ti. Poderoso Dios, poderoso. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en nuestras clases de los miércoles. Esta noche vamos a nuestra clase número 6 sobre el Sermón del Monte. Estamos estudiando las bienaventuranzas en esta parte de las clases, pero antes vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros y renuevas tus misericordias todos los días para con nosotros. Y estás preparando, Señor, en esta tierra una esposa para tu Hijo. Queremos nosotros ser parte de ella, Señor, y por ello estamos estudiando las características que debemos de tener. Padre, yo te pido que en esta hora tú puedas abrirnos las Escrituras, que envíes a tu Espíritu Santo, que pueda explicarnos, que pueda abrirnos las Escrituras y que, Señor, podamos escuchar tu voz y podamos aprender de ti y podamos alistarnos para poder llegar a ser parte de esa esposa que tú vendrás a buscar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, con la serie que inició nuestro hermano Pepe el día domingo, creo que esta serie que estamos viendo sobre el Sermón del Monte toma relevancia aún más, porque creo que cada una de estas cualidades el Señor va a buscar en aquella que va a ser su esposa. Como yo mencioné al principio de esta serie, el Sermón del Monte le podemos llamar también una de las, como la carta constitucional del reino de los cielos, las características, las que debe de tener las personas que van a estar en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos van a estar personas que sean como Cristo, que hayan pasado lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, que se hayan comprometido con Él, pero que también hayan tenido su carácter formado en ellos. Y cada una de estas bienaventuranzas nos ha mostrado cualidades de las cuales nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Hoy vamos a terminar con las bienaventuranzas para continuar con el Sermón del Monte, el resto del Sermón del Monte, la siguiente clase. A manera de resumen, la clase pasada vimos la sexta bienaventuranza, que fue bienaventurados los de limpio corazón. La promesa para ellos es que ellos van a ver a Dios. Vimos cómo en el Salmo 24 se hace el llamado de quién va a subir al monte del Señor, y una de las características de los que van a subir al monte son aquellos limpios de manos y puros de corazón. Vimos cómo no nacemos y no llegamos al Señor. Cuando nacemos de nuevo no tenemos ya un corazón limpio, sino es un proceso que debe de suceder en nuestras vidas. Vimos cómo hay cosas aún que tenemos de nuestros antepasados que pueden impedirnos, o podemos traer ciertas tendencias a ciertos pecados que nosotros debemos de dejar. Y vimos por ahí, leímos un pasaje un poco largo en Colosenses, donde el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer morir en nosotros las obras de la carne, pero también debemos de vestirnos, ¿verdad? Todo esto toma importancia cuando nosotros queremos ser de un corazón limpio, puros de corazón. Recordemos la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A la séptima bienaventuranza que vimos fue la de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vimos que en las Escrituras la paz está simbolizada por el aceite de oliva. Vimos que para obtener el aceite de oliva se pone en medio de la oliva y hay que machacar la oliva para que pueda salir este aceite.
Y el proceso de un pacificador es ese, que entre dos personas que están teniendo problemas o enfrentamientos, el pacificador va y se pone en medio y obviamente es aplastado funciona como un amortiguador y esta persona sacrifica de él para poder también poner paz. Y como esa aceituna era presionada, entonces los pacificadores son presionados para que puedan ayudar a traer paz. Pero vimos que el ejemplo más grande de esto fue nuestro Señor Jesucristo. Y leímos en Isaías 53 que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener paz, Él tuvo que ser molido, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también vimos que es el Dios de paz, el que va a aplastar a Satanás y lo va a poner bajo nuestros pies. Él es nuestra paz, leímos también en Efesios capítulo 2, verso 14, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando esas paredes. Y los pacificadores eso es lo que hacen, hermanos, derriban esas paredes que se construyen entre las personas para poder lograr así la unidad. El pacificador celestial va a poner en nosotros, en aquellos que quieran ser pacificadores, y por eso digo nosotros, porque espero que todos querramos ser pacificadores, lo necesario, y va a poner el sufrimiento necesario para que esas paredes puedan caer. Y sí, terminamos viendo que en ocasiones eso implica que las partes en conflicto se vuelven en contra del pacificador, y este deberá soportar esto, que a menudo es injusto. Pero de este modo así es como se procesa el aceite de oliva, que va reduciendo la fricción entre los santos para poder traer paz. Hoy vamos a estudiar la octava y novena bienaventuranza. Y vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 10, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy vamos a ver, de hecho, que estas dos últimas bienaventuranzas se parecen, pero no son lo mismo, ¿sí? Se parecen, pero no son lo mismo. Aquí dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y hermanos, creo que es algo que los apóstoles de la primera iglesia tenían muy presente. Y también nosotros debemos de considerarnos bendecidos cuando tenemos el privilegio de ser perseguidos por causa del Señor, por causa de la justicia. Voy a leer textualmente una parte del Evangelio de Mateo de Pastor Bailey, y él escribe: recuerdo que leí en un libro escrito por cierto santo de hace algunos siglos atrás, y este santo de Dios se quejaba ante el Señor por el trato que recibía de manos de los hermanos en Cristo. Decía: ¿qué soy yo, Señor? ¿Qué soy yo? En ese momento salió de su habitación al oír que se produjo un alboroto, y vio que dos perros peleaban por un tapete. Lo mordían y tironeaban en distintas direcciones, lanzándolo por el aire y arrojándose nuevamente sobre él. Y Dios le dijo a este santo: quiero que seas un tapete para tu Señor. Y Pastor Bailey termina escribiendo esta frase: que podamos estar dispuestos a hacer esos tapetes celestiales al continuar en el camino de la santidad, sin importar lo que tengamos que pasar. Y hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos buscando la justicia de Dios, lo que es correcto delante de Dios, muchas veces vamos a encontrar que eso va a provocar inconvenientes. Y miren, muchos de ustedes se dieron cuenta que el día sábado tuvimos un detalle con la luz en la congregación. Y recuerdo, bueno, fuimos, no recuerdo, soy malo para acordarme, pero no me acuerdo si ayer o antier o anteantier, pero un día de esta semana nos fueron ya a cambiar los medidores, etcétera, etcétera, etcétera. La instalación que estaba ya tenía sus años. Y gracias a Dios nos pusieron instalación nueva, medidores nuevos, etcétera.
Pero llegó uno de los personajes, por si esto sale a público, no voy a ser muy específico, pero me dijo, "Mm, podemos hacerle algo a esto para que usted solo tenga que pagar tal vez el 60% o el 50%". Y yo le dije, no, póngalo, vamos a pagar lo que tenemos que pagar. Y se volteó y me quedó viendo y me dice, no me está entendiendo. Le estoy diciendo que si yo puedo hacer esto, si usted hace un pequeña, por una módica cantidad. Y yo le dije, no, el que no me está entendiendo es usted. Vamos a pagar lo que tenemos que pagar. Y esto solo es un ejemplo, hermanos, pero burdo, pero al encontrar, si tú y yo queremos caminar en la santidad, vamos a ver que eso a veces provoca inconvenientes. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces no solo es con los de afuera, a veces también es con nuestros hermanos. Pero quiero decirte una frase que está escrita aquí, en la siguiente filmina. El esplendor del cielo está reservado para aquellos que sufren por ser rectos, por hacer aquello que es correcto. Y sí, siempre va a haber aquellos que atacan a las personas que son de buen testimonio. Y lo que sucede es cuando alguien se rehúsa a postrarse o a venerar o darle honor a la gente malvada, cuando las personas se rehúsan a caer en los caminos que van en contra de Dios, en contra de la santidad, entonces estas personas injustas, crueles, malvadas se pueden llegar a sentir provocadas y empiezan a irse en contra de nosotros. Y ahí es donde entra la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa, de la justicia. En esta generación que vivimos, el solo hecho de ser buenos padres, por ejemplo, va a traer persecución a la gente del mundo. Miren, yo recuerdo que tenemos, y espero no se tome a mal esto, lo digo con un corazón limpio. Recuerdo que hace varios años se acercó un familiar mío y me dijo, oye, es el día que en nuestro país se celebra a los muertos, etc., etc., y es que es parte de la calificación, y es que esto, y es que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que le dije a esta persona, yo te voy a dar mi consejo como pastor. Yo te recomiendo que no seas parte de eso. No importa que pierdas calificación, no importa que suceda, no importa, como dice esta bienaventuranza, que padezcas persecución por causa de la justicia, porque esto está abiertamente venerando al mundo de las tinieblas. Y bueno, para no tener detalles, lo que hizo fue no mandó a sus hijos a la escuela esa semana, completa. Yo me sorprendí, gratamente sorprendido. Pero hermanos, lo que estoy queriendo comentar es lo que dice aquí la Filmina. En esta generación en la que vivimos, el solo hecho de ser buenos padres va a traer persecución de la gente del mundo. Y las personas van a criticarnos, van a calumniarnos, van a tratar de degradar al justo. Pero este tipo de implementos o este tipo de cosas que pasamos o que vamos a pasar son necesarias para obtener y perfeccionar a los vasos de honra del Señor. Como un ejemplo, podemos recordar a Amán. ¿Se acuerdan de Amán en el libro de Esther? Este personaje malvado que quiso una venganza personal contra Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo se rehusó a postrarse ante él. ¿Y por qué Mardoqueo se rehusó a postrarse de él? Porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te inclinarás a ninguna persona, a ninguna imagen, ni la honrarás. Eso decían en los mandamientos. Entonces cuando Amán dice que se hinquen ante él, Mardoqueo dice, yo no me voy a hincar ante nadie. No le estaba haciendo ningún mal, pero simplemente Amán, hermanos, era esta persona que estamos describiendo, era malvada. Y Amán hizo todo un teje y maneje para poder ir delante del rey, y como tenía el favor del rey, hizo que firmaran un decreto para que quien no se
hincase, muriera, y después no solamente eso, sino que quiso exterminar a todo el pueblo al cual pertenecía Mardoqueo, que eran los judíos, sin saber que Esther también era judía, la reina, ¿verdad? La esposa del rey. Y hermanos, es cierto, vamos a ser criticados, etiquetados, amenazados, intimidados, aún por autoridades. Y por eso puse este mensaje, este ejemplo de Mardoqueo con Amán. Amán tenía un puesto importante en el gobierno. Pero tú y yo tenemos que decidir si vamos a ponernos del lado de Dios. Si la justicia de Dios es parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Si es así, dice esta bienaventuranza: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la tragedia, hermanos, es que a menudo la peor persecución, como mencioné hace unos momentos, viene dentro de nuestra propia casa, a veces de nuestra familia. Pastor Frank dice que en la India esto se ve muy, muy, muy claro. Hay las personas que se vuelven cristianas y se bautizan, muy a menudo pierden todo en su familia, herencias, a veces ya no los dejan entrar a los núcleos familiares, etcétera. Entonces, hermanos, presiones de los cónyuges. Estaba escuchando ahorita antes de entrar a la clase, Pastor Humphreys hablaba sobre esto, que una hermana que iba a la iglesia con ellos, que era muy fiel, que llevaba muchos años yendo a la iglesia, un día se encontró con esa presión de sus amigos y de sus familiares, y decirles: si sigues yendo a esa iglesia, ya no cuentas con nosotros. Y esta hermana, que había sido muy fiel, dejó de ir a la iglesia. De nuevo, esta bienaventuranza cobra importancia, hermanos, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión por la justicia. Todo cristiano, como dice la siguiente filmina, todo cristiano que busque la santidad, que esté del lado de la justicia de Dios, va a experimentar pruebas de persecución por defender la verdad y la justicia. Si tú no participas, si tú no permites que tus hijos participen de vanidades, de los deleites de este mundo, mucha gente va a decir que estamos mal, que tal vez necesites ir a ver a un psiquiatra, que algo está muy mal en tu vida, que eres un dogmático, etc. Y de hecho, también muchas veces las iglesias son perseguidas porque mantienen normas muy altas. Mira, una de las normas por las cuales yo en lo personal como pastor he tenido discrepancia con algunos pastores es sobre el divorcio y las segundas nupcias. Hermanos, pero dice esta bienaventuranza: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la parte de la bienaventuranza o la recompensa es porque de ellos es el reino de los cielos. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 14 nos dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, si padecéis por causa de la justicia del Señor, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El reino de los cielos espera a aquellos que están del lado de la justicia de Dios. Vamos a ver la siguiente bienaventuranza. Se parece un poco a esta, pero no es igual. Porque la bienaventuranza que estamos estudiando hasta ahorita dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por la santidad, por estar del lado de lo que es correcto, de lo justo, de que los que son perseguidos por lo justo, ¿verdad? Pero ahora vamos a Mateo capítulo 5, versos 11 y 12, que dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa, la pasada fue por la justicia, sí, es la justicia de Dios, pero aquí dice:
por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces esta bienaventuranza dice, van a ser bienaventurados cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y la recompensa es, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí quiero hacer énfasis, hermanos, que dice por causa del Señor, empiezan a decir cosas que son falsas, que son mentiras, ¿sí? Entonces, esta bienaventuranza aplica para ellos. En el libro, voy a leer textualmente, dice esta frase, ¿cuántos santos preciosos de Dios buscan defenderse a sí mismos frente a las falsas acusaciones, pero al hacerlo pierden la recompensa que el Señor les tenía preparada? Permitamos, por lo tanto, con santa resignación que el Señor nos justifique si Él lo desea. Aquí quiero hablar de un ejemplo, hermanos. Y este ejemplo yo en lo personal no lo había dimensionado así tan como hoy. Sí lo había leído, sí lo había estudiado, pero creo que ahí tomó otra dimensión. Quiero hablar sobre José y María, ¿sí? María, la mamá de Jesús y José. Recordemos hasta donde nosotros podemos leer en los evangelios, hermanos, y en la escritura, yo no veo en ningún momento, y vamos a recordar un poco la historia, voy a tomar unos minutos, ¿sí? Recordemos que en la costumbre de los judíos, cuando ellos se comprometían, ellos hacían un pacto, una ceremonia, donde prácticamente ya eran marido y mujer, ¿sí? Entonces ellos hacían una ceremonia donde hacían el compromiso y tenían todos los derechos, las obligaciones de un marido o mujer, excepto en la intimidad sexual, ¿okay? Pero ya eran considerados marido y mujer. No voy a leer todo el pasaje para no gastarnos mucho tiempo, pero en ese lapso entonces, si ustedes recuerdan, se juntaban las dos familias, ¿verdad? El papá del novio hablaba con la familia de la novia, cerraban el contrato, ya eran prácticamente, ya estaban casados. El esposo se iba a la casa del papá a preparar la casa donde iban a vivir, y después de un tiempo entonces regresaba el novio junto con sus amigos, y si ustedes recuerdan alguna de las parábolas, escuchaba una voz que decía, ahí viene el esposo, salí a recibirle, y entonces llegaba y también estaba la esposa junto con sus doncellas, y se hacía la consumación del matrimonio, ¿verdad? Podían tener intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, en ese entendido que esa es la costumbre en los tiempos bíblicos de los judíos, sucede que un ángel visita a María y le dice que por medio del Espíritu Santo ella iba a concebir e iba a tener un hijo. Y ella le dice, pero no he conocido hombre, es decir, no he tenido intimidad con un hombre. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y le dice que va a tener un bebé. Ok, bueno. Y lo que sucede después es que María queda embarazada. Y si ustedes leen el pasaje ahí en Mateo, hermanos, ustedes van a ver cómo José, cuando se entera de esto, quiso divorciarse. Quiso dejar a María en secreto, ¿verdad? Y ustedes van a ver cómo en el Evangelio de Mateo, que de hecho, bueno, aquellos que están estudiando el Evangelio de Mateo, perdón, los que están estudiando en el instituto saben que el Evangelio de Mateo es escrito para los judíos, ¿sí?
Por eso está narrando esta historia, porque los judíos entendían muy bien las costumbres bíblicas sobre ellos, sobre el matrimonio, y, y antes de que se juntasen, dice en el Mateo capítulo 1, antes de que se juntasen, antes de que tuvieran intimidad, José se entera que María está embarazada. Y no solo José, hermanos, las personas también se enteran, ¿verdad? Los vecinos, etcétera, se enteran que María está embarazada. Y entonces, aquí había de dos sopas, ¿verdad? Y cualquiera de las dos estaba mal, porque la sopa número uno es que José y María habían cometido fornicación, porque aún no habían consumado el matrimonio, y era pecado tener intimidad antes de que se consumase el matrimonio. Entonces eso estaba mal. Y la opción número dos, pues estaba tantito peor, porque la opción número dos es que el bebé no fuera de José, fuera de otra persona. Y entonces en ese dilema estaban. Y José, hermanos, que como era, menciona la Biblia que era un hombre justo, y no quería hacer quedar mal, no quería evidenciarla, no quería que la apedrearan, porque en la ley estaba eso. Si ustedes recuerdan, por ahí el Señor Jesús tiene otra escena más adelante donde encuentran a una mujer, etcétera, 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 y la querían apedrear. Bueno, regresemos aquí. José dice, no, yo no quiero que le pase nada a María, no sé qué pasó, voy a guardar todo esto en secreto, no voy a hacer esto tan grande. Y dice que cuando José estaba pensando en todo esto, se le aparece un ángel y le dice, no temas en tomar a tu esposa por mujer, porque en efecto lo que ella te dijo es del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, aquí viene un shock, y esta es la parte que yo no había visto, viene un shock para José, porque al José decidir no divorciarse o separarse de María, para las personas, automáticamente él estaba aceptando que era su hijo, lo cual implicaba que habían cometido pecado. Y esto lo corrobora porque en capítulos adelante, ustedes van a ver que el Señor Jesús se encuentra por ahí en una discusión con los fariseos. Y los fariseos le echan en cara esto al Señor Jesús. Le dice, al menos nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Entonces, para todas las personas, hermanos, José y María habían cometido este pecado cuando no lo habían hecho. Y yo no veo ninguno de los evangelios que María o José dijeran, no, espérense tantito, es que un ángel se nos apareció, no fuimos nosotros, esto fue obra del Espíritu Santo. Yo no veo que ningún evangelio, hermanos, diga esto. Y para mí, José y María son un vivo ejemplo de esta bienaventuranza, perseguidos por mi causa. María llevaba un niño en su vientre, aún no se habían casado. Esto fue una deshonra tanto para José como para María, pero ninguno de los dos vemos que diga, no, espérense, les vamos a explicar qué pasó. Vino un ángel. En ningún lugar, en ningún evangelio yo encuentro esto, hermanos. Ellos dejaron que Dios se encargara. Y esto es lo que dice esta filmina que estamos leyendo. Permitamos con santa resignación que el Señor nos justifique si es que Él lo desea. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿qué debemos hacer en casos de injusticias que nunca se reivindican en esta vida? Puede ser que suframos por causa del Señor y que nunca nadie parezca que nos haga justicia. Por cierto, déjame decirte, se cree que José muere antes de que el Señor Jesús entrara a su ministerio. Se cree que él muere joven. Y yo no veo, al menos yo, discúlpeme, a lo mejor alguien ha leído más profundamente, pero yo no encuentro que nunca a José le dijeran, perdónanos José, hablamos mal de ti, dijimos que cometiste fornicación, discúlpanos, ya nos enteramos que sí fue obra del Espíritu Santo. Nunca lo encuentro. Así que puede ser, hermanos, que el Señor escoja no hacerlo o sí hacerlo. Pero ¿qué nosotros debemos de hacer? No debemos de tener, dice aquí, un falso complejo de mártir y de decir,
Es que estoy sufriendo por causa del nombre del Señor. Ah, pobrecito de mí. No, tengamos un rostro radiante, dice aquí, de un santo triunfante que se goza en ser hallado digno de sufrir por Jesús. Veamos Hechos capítulo 5, versículos 41. Otro ejemplo donde vemos el resultado de este. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí los apóstoles estaban predicando, estaban compartiendo, y los agarran, los azotan por estar predicando el evangelio del reino. Y aquí es donde dicen ellos, es necesario servir a Dios antes que los hombres. Y dice, ellos salen gozosos, gozosos. Porque como le decía la bienaventuranza, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados cuando alguien por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que ser perseguidos por mi causa, es decir, por la causa de nuestro Señor Jesucristo, es claramente diferente a ser perseguidos por causa de la justicia. En realidad uno puede ser perseguido por otros cristianos aún por causa de la justicia, ¿verdad? Cuando uno se pone del lado justo, ya di un ejemplo sobre ello anteriormente. Pero generalmente los cristianos se unen cuando hay una persecución por ser cristiano, por el nombre de Cristo. Tal vez en nuestro país, o al menos en nuestra ciudad, en estos años, no hemos tenido que experimentar una verdadera persecución por ser cristiano, al menos no en estos tiempos. Pero sí recuerdo, hermanos, que en otros estados de la República sí se pasaba por ello. Miren, en el estado de Hidalgo, y lo digo mucho porque, pues, por los que no saben, mi mami es de ese estado, y entonces seguido viajábamos para allá, y también quien fundó la congregación donde estamos, también conoció al Señor en Hidalgo, en una misión de unas hermanas, que por cierto una de ellas era inglesa, igual que Pastor Bailey. Y yo recuerdo que cuando se iba a predicar allí, hermano, allí iban los valientes a predicar. Yo recuerdo siendo niño ver piedras volando para aquellos que estaban predicando el Evangelio. Así que ser perseguido por la causa del Señor, hermanos, por el nombre de Cristo, es diferente a ser perseguido por causa de la justicia. Veamos otro ejemplo en Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que la iglesia primitiva de Jerusalén, ¿qué fue lo que sufrieron? Bueno, hermanos, ellos les fueron negados trabajos, les fueron confiscados sus bienes, padecieron afrentas, fueron excomulgados de la sociedad a tal punto que no podían comprar ni vender. Todo esto por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a repetirse, hermanos. Esto viene otra vez. Y tú y yo vamos a tener la decisión si vamos a estar del lado de nuestro Señor Jesucristo o no. Pero aquellos que sean perseguidos por causa del nombre del Señor, cuando nos vituperen, cuando nos persigan, cuando mientan y digan toda clase de mal, entonces podemos alegrarnos y gozarnos porque tenemos un galardón grande en los cielos. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Hermanos, este versículo lo pusimos aquí porque es lo que dice esta bienaventuranza.
si hay un sufrimiento grande, yo no lo voy a negar, es un sufrimiento grande. Yo recuerdo que aquella vez de las pedradas alguien sí descalabraron, hermanos, y es un sufrimiento, pero viene una gloria. Esteban, para no hablar de otras personas, Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban predicó, les dio una clase magistral de la ley, Moisés, los profetas, desde Abraham llegó hasta nuestro Señor Jesucristo, les mostró abriendo las escrituras quién era el Señor Jesucristo que venía a reconciliarnos, que venía a derribar esas paredes, que era nuestra paz, etcétera. Y aún así le apedrearon, perseguido por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su galardón? Dice que él volteó al cielo y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Perdón, de pie, de pie. Él vio al Señor Jesús de pie, no sentado, de pie, viendo al primer mártir que entraba en los cielos. Grande galardón tiene Esteban en los cielos. Vamos a ir entonces, hermanos, cerrando este tema de las bienaventuranzas. La caminata en el Espíritu, la caminata de la vida cristiana, la caminata de aquellos que buscan la santidad, prepara al pueblo de Dios para su tiempo de sufrimiento. Y de hecho, al tener todas las otras bienaventuranzas que vimos antes sobrando en nuestras vidas, eso va a preparar nuestra vida para la última, poder ser perseguido por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar el día de hoy haciendo un repaso de las 9 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, fue la 1. Y cuando las vayamos viendo, hermanos, y solo va a ser muy breve, vayamos viendo si nosotros tenemos estas cualidades en nuestras vidas. Y si no, pidámosle al Señor, Señor, yo quiero tener esas cualidades en mi vida. Quiero ser parte de la esposa de Cristo. Quiero entrar a los cielos y poder estar donde tú estás. Recuerdo que en alguna predicación escuché que una persona fue al cielo, y esta persona veía como diferentes tipos de personas en el cielo estaban vestidas de manera diferente. Algunos traían sus vestidos de salvación y esos que apenas pudieron ser salvos. Otros traían vestiduras de justicia y eran diferentes, brillaban, etc. Y había diferentes personas. Así que cada una de estas cosas debe ser parte de nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu fue la primera bienaventuranza. Y en resumen dice, no piensan de sí mismos mejor de lo que debieran, están dispuestos a aceptar cualquier tarea que el Señor les dé. Daba la idea de alguien que extiende una mano, de alguien que es dependiente. Señor, yo sé quién eres tú, sé que dependo de ti, lo que tú me digas, eso haré. No dicen, no, pero yo también cuento. Acuérdense, el Señor pone el querer como el hacer. Ellos saben que es Dios el que puso todo. La segunda bienaventuranza, los que lloran, los que se entristecen por las cosas que lastiman al Señor y están dispuestos a llorar por causa de nuestro Señor Jesucristo, por el estado espiritual, tanto suyo como de los cercanos, como de la nación donde están, etc. La bienaventuranza número 3, los mansos. Y los mansos están dispuestos a someterse a personas o a circunstancias para poder cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Recordemos a Moisés, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, recordemos estar en yugo con el Señor. Y bueno, esto lo vimos ampliamente cuando vimos los mansos. La cuarta dice los que tienen hambre y sed de justicia. Siempre sienten que necesitan más del Señor, más de su verdad, ser más como Cristo. Nunca estemos conformes, hermanos, y en el buen sentido de decir, bueno, ya tengo esto, ya hasta aquí llegué, Señor. No, ya con este don que tengo, o ya con tal cosa, ya hasta aquí. No, quiero más de la justicia del Señor. Quiero más de Él, más, Señor, más. ¿Qué más tengo que hacer por más de ti? La siguiente bienaventuranza, los misericordiosos. Recuerden esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia. Y los misericordiosos son aquellos que ejercitan la compasión en toda oportunidad. Los bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos meditan acerca de las cosas que son puras y adornan sus labios con estos pensamientos. Bienaventurados los pacificadores. Ellos están dispuestos a hacer la zona que amortigua entre dos partes opuestas. Están dispuestos a tomar la artillería antiaérea si esto puede traer la reconciliación. Necesitamos, hermanos, ser pacificadores. Y bueno, hoy vimos los que padecen persecución por causa de la justicia. Están dispuestos a hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Y la última que vimos hoy, bienaventurados los que son perseguidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están dispuestos a sufrir por causa de Jesús, por causa de sus propósitos. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos tomar la decisión si queremos tener estas virtudes, estos carácter en nuestras vidas. Quiero leer un ejemplo que el pastor Dan tiene en su libro. Dice, hubo cierto instituto bíblico en donde uno de los estudiantes siempre clamaba en las reuniones de oración: Señor, hazme un mártir, Señor, hazme un mártir. Una noche, uno de sus compañeros de estudios amablemente le preguntó a este joven si podía lavar las ollas y los sartenes después de la cena, porque el otro estudiante tenía un evento especial al que quería asistir. Y este estudiante que clamaba, hazme un mártir, respondió: yo no, protesto, yo no estoy para lavar esas ollas. Bueno, hermanos, alguien que no está dispuesto a hacer cosas pequeñas no hará cosas grandes. Pero recordemos, hay un gran galardón para los que padecen por causa de Jesús. Y quiero terminar con esta frase: mientras estos atributos, estas cualidades son trabajados en nuestras vidas, no solamente hay grandes dividendos eternos, sino que el Señor da gran felicidad y buen éxito en esta vida a aquellos que tengan estas bienaventuranzas. Recordemos que bienaventurado significa felicidad plena, éxito, algo todo, algo completo, la felicidad completa, el éxito completo. Se lo va a dar al Señor a quienes hayan desarrollado en sus vidas todas estas cualidades que hemos visto en estas bienaventuranzas. Espero en el Señor, hermanos, que en nuestro corazón haya ese deseo de decir: Señor, quiero ser cada una de estas 9 cosas que hemos estudiado. Señor, pobre en espíritu, los que lloran, los mansos, hambre y sed de justicia, misericordiosos, tener un corazón limpio, pacificadores, padecer persecución por causa de la justicia y ser perseguidos por causa del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque hemos terminado esta clase. Y Señor, yo te ruego que estas 9 cualidades que hemos visto puedan ser parte de nosotros. Ayúdanos a trabajar en ellas. Ayúdanos, Señor, a que podamos aceptar el proceso para que se desarrollen en nosotros, porque sabemos que hay un grande recompensa, grande galardón, Señor, después de ello. Padre, como dice ese canto, queremos seguir tu ejemplo de amor. Solo te queremos a ti. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que realmente produzca este fruto que estamos viendo en nuestros corazones. Bendigo a mis hermanos, Señor, que se han conectado el día de hoy. Guárdales en el hueco de tu mano y que tu presencia nos acompañe cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.